Cordial saludo para todos, mi nombre es Jimena Jojoa. A continuación voy a dar a conocer algunas características que encontré en relación a la llegada de la industrialización y el impacto que ha tenido en las bebidas destiladas y fermentadas tradicionales. He querido hacer como una contextualización a nivel nacional y también a nivel mundial de este tipo de impacto que se logró con las bebidas fermentadas tradicionales. Vamos a dar unas características a nivel mundial de lo que ocasionó la llegada de la industrialización, que fue a partir de los siglos XIX y XX. Una de ellas fue la producción en gran masa, es decir, había pequeñas familias que realizaban este tipo de fermento de forma tradicional y natural. Sin embargo, con la llegada de la industrialización, ¿qué pasó? Que estas familias, estos pequeños, digamos, emprendimientos, fueron de alguna forma relegados por las grandes industrias, las destileras grandes, y estas pues ya buscaban de alguna forma la parte lucrativa y por ende se desarrolló en gran masa el uso de maquinaria y por ende la producción en gran cantidad de este tipo de licores. En este caso, pues las familias de alguna forma pequeñas que se dedicaban a este tipo de técnica fueron afectadas y de alguna forma la parte económica también fue afectada en estos pequeños emprendimientos familiares. Con respecto a la estandarización y control sanitario, debido a que estas eran técnicas artesanales que de alguna forma pues no se tomaba en cuenta la parte de la higiene, de los protocolos de higiene, de alguna forma fueron denunciados y entonces obviamente que los gobiernos pusieron unas leyes y unas normas que buscaban de alguna forma obligar que se estandarizara los tipos de higiene sanitaria, lo que son las BPM para este tipo de técnicas. También el fermento natural fue relegado y se producieron en los laboratorios levaduras que ya eran de tipo químico, que permitían, entre comillas, de alguna forma una fermentación higiénica. Entonces, fueron prohibidas este tipo de técnicas naturales, de fermento natural, y se fueron, digamos, estandarizando y de alguna forma imponiéndose en esta época ante la fermentación natural de este tipo de bebidas. Con respecto a la aparición de nuevas marcas comerciales y nuevos productos, obviamente que con la llegada de las maquinarias y de la industrialización ya se dieron los grandes monopolios de grandes empresas, industrias, que de alguna forma ya empezaron a generar su propia marca, su propio producto, que poco a poco se fueron pues imponiendo en el mercado de ese entonces. Entonces, marcas que de alguna forma ya representaban bebidas que prácticamente eran legales y que eran ya comercializadas de forma mundial en diferentes países. Con respecto a la industrialización y el impacto en Colombia, pues obviamente una de las características es el desplazamiento por la cerveza industrial. Entonces, al llegar ya a la industria, la cerveza es considerada como una bebida higiénica, una bebida que está acorde a las normas de higiene. Entonces, de alguna forma, pues bebidas tradicionales, como en este caso que es la chicha, que es como, digamos, la bebida o el fermento como más general a nivel de Colombia, fue prohibida en el año 1948 de alguna forma diciendo o bajo los argumentos de que esta embrutecía al pueblo. Entonces eran perseguidos los pequeños, digamos, lugares donde se daban este tipo de técnicas de fermento y entonces estaba totalmente prohibido realizar este tipo de técnicas de fermento natural. También pues obviamente que de alguna forma esta campaña de desprestigio de la chicha surgió al contrario la parte contradictoria que era la cerveza, que era la parte de que la cerveza era higiénica, de que mantenía algunos controles de seguridad y obviamente que pues creció en gran medida el volumen de producción de este tipo de producto en el mercado colombiano. Otra característica fue la regulación y los monopolios estatales. Entonces, ya no se daban únicamente las pequeñas familias con sus pequeños, digamos, lugares donde se realizaban los fermentos, sino que ya empezó a mandar y de alguna forma a coordinar y organizar ya este tipo de destilaciones, ya lo que es el gobierno, ¿no? Entonces ya se dan los pequeños monopolios, entonces ya hay agrupaciones de personas, de pequeñas, perdón, de grandes empresas que ya empiezan a mandar este tipo de mercado y entonces ya las empieza a aparecer ya la imagen de las licoreras, que son las que van a estar de alguna forma mandando y pues organizando todo el mercado a nivel de bebidas destiladas. Entonces ya la parte del fermento ya se estaría de alguna forma relegando. Y pues ya el mercado ya sería netamente en la parte de los productos industrializados. Pues con la llegada de la industrialización también se vio afectada la parte de la pérdida de identidad, ¿no? Pues ya las familias ya no podían seguir con esta tradición y pues de alguna forma todos estos saberes, todas estas técnicas se fueron perdiendo con el tiempo y pues de alguna forma ya no
ya no se podían transmitir de generación en generación porque pues ya estaban prohibidas. Entonces muchas recetas y métodos ancestrales se fueron perdiendo con el tiempo y una que otra cosa pues se quedó grabada de pronto en las mentes de algunas personas que quisieran todavía seguir con esta tradición. Provocando pues una reducción en la diversidad de las bebidas tradicionales. Es decir, las bebidas tradicionales de alguna forma se fueron poco a poco perdiendo y solo se fueron relegadas como fiestas tradicionales o como fiestas de algunas comunidades que lo tomaban como algo de un rito, de algo que hacía parte de su identidad cultural y de las etnias, ¿no? Con respecto a la parte de la estandarización de ingredientes, obviamente que con la llegada de la industrialización también llegaron ingredientes de tipo químico que ya estaban de alguna forma impactando en el mercado y ya los productos, la materia natural de alguna forma también se fue relegando porque obviamente que la materia natural de alta calidad era más costosa y se fueron de alguna forma reemplazando por otro tipo de productos que eran de forma artificial y que eran más económicos. Pues ahí exalto la parte de los saborizantes, que pues obviamente que ya los sabores ya no van a ser los mismos, van a ser de tipo más artificial, más químicos y pues de alguna forma pues se está perdiendo la parte del impacto que tenían en el inicio lo que son los fermentos naturales y tradicionales. Espero que haya quedado pues un poco claro la contextualización que quería hacer tanto a nivel nacional como en colombiano con respecto a ese impacto pues de alguna forma positivo y negativo, ¿no? Como todo cambio pues que se da tiene sus desventajas y sus ventajas. En esta parte podríamos exaltar que pues, con la llegada de la industrialización, de alguna forma los que se vieron beneficiados fueron los grandes terratenientes, ¿no? Que eran los que tenían el capital para poder invertir en sus grandes industrias, licoreras, destiladeras y, digamos, la parte artesanal, los pequeños talleres familiares, de alguna forma fueron terminándose poco a poco y además de pues, que hubo una persecución en ese sentido de estas bebidas que ya era prohibida, entonces pues la gente lo hacía a escondidas y pues que ahora en estos momentos, ya en el siglo XXI, pues ya se puede decir que este tipo de fermentos de bebidas fermentadas, perdón, ya pues están quedando muy pocas, ¿no? Entonces, y de alguna forma se busca como rescatar este tipo de bebidas tradicionales, propiamente hablando desde mi región. Agradezco mucho por su atención prestada, muchas gracias.